Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tenemos nuestro Facebook Live en contados minutos, donde vamos a presentar nuestra línea Total Reduction, la cual pueden ver en nuestra página web. ¿Quién va a estar presentando este Facebook Live? La licenciada Daniela Endara. Va a traer unas excelentes recomendaciones de cómo usar nuestra línea Total Reduction y todo el tema nutricional. Entonces, en contados minutos, los dejo con la doctora Daniela Endara y muchísimas gracias. Y espero nos sigan visitando nuestra página web y sigan nuestras redes sociales. Hola con todos, gracias por estar aquí presentes y darnos la oportunidad para que les podamos compartir alguna información. Mi nombre es Daniela Endara, estudié nutrición, soy ecuatoriana, así que les envío esta información desde la ciudad de Quito. Normalmente cuando hacemos un proceso de reducción, es importante acompañarlo con la alimentación y con algunos protocolos que quiero compartirles que les pueden apoyar en el proceso de cada uno. Entonces, primero que nada, cuando llega un paciente a consulta para hacer reducción de peso, generalmente quienes tienen sobrepeso y obesidad tienen una tendencia a estar con el autoestima baja, así que son pacientes que tienen que ser tratados con mucha delicadeza. Entonces, como primer punto, les invito a que siempre de una manera súper delicada, preguntar el nombre e ir viendo justamente, preguntarles cómo se sienten, cómo está su relación con el cuerpo y la comida, para que tengan una idea un poquito más global de cómo tratar a cada uno de los pacientes. Para acompañar todo el proceso de lo que es la línea de reducción de peso, para cada semana hay algunos cambios. Por más que hagamos un proceso para adelgazar, si es que nosotros no acompañamos con alimentación y buenos hábitos, el resultado no va a ser el mismo, y además de esto, también los hábitos a largo plazo nos van a permitir mantener los resultados que vamos a hacer teniendo los productos de por medio. Entonces, primero quiero comentarles la diferencia entre nutriente y alimento. Entonces, los nutrientes es como esa gasolina que necesita nuestro cuerpo para tener un óptimo funcionamiento, y el alimento como tal es cualquier tipo de alimento que queda en nuestro estómago. Entonces, es muy diferente muchas veces que decimos, bueno, por el tema de calorías, no importa lo que comamos, y es muy importante. Cuando tenemos nutrientes de calidad en nuestro organismo, lo que sucede es que este funciona mejor, el metabolismo se mejora, e inclusive el estado de ánimo. Entonces, eso como primera instancia. El rato que nosotros vamos a ayudar y dar una guía con la alimentación, es importante tomar en cuenta que esta sea variada, variar los colores, variar los sabores, porque nuestro cerebro generalmente por comodidad va a escoger querer desayunar lo mismo, almorzar lo mismo, cenar lo mismo, y muchas cosas tienden a variar muy poco. Y es importante los cambios y comer diversidad de nutrientes. Uno, porque cuando uno come mucho de un alimento se crea una cierta intolerancia. Y por otro lado, cuando tenemos diversidad de alimentos saludables, tenemos también variedad de lo que son nutrientes que aportan en distintos ámbitos a nuestro organismo de manera interna, ¿sí? Entonces, además de eso, la tan tridada que también hemos conocido, lo de la hidratación, somos gran parte agua, y para que se lleven a cabo muchas de nuestras funciones, la buena hidratación es imprescindible. Entonces, esto también vamos a ir chequeando, y esto vamos a hacerlo desde la primera semana. Para quienes tienen, por ejemplo, muchas veces dicen, mejor me hidrato solo con jugos. Y yo recomiendo en los procesos de adelgazamiento irnos con el agua natural, de preferencia al clima. Si no les agrada mucho el sabor, se puede poner, por ejemplo, un poquito de limón, o ahora hay estos tés de frutas deshidratadas, para que tenga un poquito de sabor, pero que sea netamente hidratación. Cuando nosotros restringimos los jugos, es una opción bastante interesante porque disminuimos también la cantidad de calorías que se recomiendan a cada uno de los pacientes, ¿sí? Entonces, otro aspecto importante a tomar en cuenta es la actividad física. Si no necesitamos sacarnos del aire, porque no se trata de eso, todos los procesos tienen que ser de adelgazamiento en especial de manera súper amorosa. Entonces, si un paciente no tiene la costumbre de hacer ningún tipo de actividad física, con que camine a un paso más o menos rápido, de 35 a 60 minutos, es una excelente opción, ¿sí? Entonces, el hacer actividad física nos va a ayudar a un mejor estado anímico, a acelerar el metabolismo, y además de que muchos nutrientes
se absorben de mejor manera, ¿sí? Entonces, también es importante que esto ya les voy a dar una partecita pequeña, que es cuidar el tema de la flora intestinal. Hay varios estudios que nos demuestran que cuando hay una buena flora intestinal, los nutrientes se absorben bien. Entonces, cuando no, por más que comamos de extremadamente sano, no absorben y por ende esto afecta en el metabolismo. Hay varios estudios en que cuando se ve la diferencia de la flora intestinal en un paciente que tiene obesidad y cambia su flora intestinal manteniendo el tipo de alimentación, comienzan a bajar de peso porque el organismo comienza a regularse. Entonces, eso para darles como de una manera global. Al final vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, pero vamos a ir por semanas, qué es lo que les voy aconsejando para que puedan ustedes ir dando ciertas recomendaciones a los pacientes. Hay que tomar en cuenta también y preguntar a los pacientes si hay algún tipo de patología que padecen, porque si es del caso, es importante y ustedes se aseguren de que tienen un acompañamiento de un profesional para que no vaya a haber nada contraproducente, ¿sí? También es indispensable que ustedes, como yo les decía al inicio, hagan esta conexión un poquito más amorosa, más emocional con el paciente, preguntar cómo se siente, cómo está la relación, si está comiendo rápido o lento, que eso también les voy a indicar que es importante, algunas técnicas para que los pacientes comiencen a comer lento. Y el comer lento tiene una función súper interesante porque además de nosotros tener una mejor digestión, ayuda a que uno se llene con menor cantidad de comida. ¿Por qué razón? Porque recién a los 20 minutos llega la información a nuestro cerebro de que estamos satisfechos. Entonces, yéndonos con la línea de reducción, empezando el protocolo de productos, les voy a ir indicando cada semana qué ir haciendo para que ustedes tomen en cuenta y puedan acompañar a sus pacientes. Igual, si es que es un paciente específico que es más complejo, siempre dirigir a un profesional en nutrición para que guíe de manera específica. Ahorita les voy a indicar como de manera general qué es lo que puede aportar en el proceso. Entonces vamos a comenzar con la primera semana, que es justamente la semana de desintoxicación, donde nosotros utilizamos el Lipolimus. Entonces, como primer punto, asegurarse e insistir a los pacientes de que beban de 8 a 10 vasos de agua diarios. Es importante que sea paulatina, porque mucha gente por cumplir los 8 vasos dice, bueno, como tomo 4 de una y 4 en la noche y salgo. No, para que el organismo recepte bien, es importante que vayan tomando de los 2 litros a los 2 litros y medio durante el día, ¿sí? Entonces, también una de las técnicas que les invito a que ayuden a sus pacientes y lo recomienden es que tomen una taza de agua caliente con exprimido un medio limón más o menos. Esta sustancia va a ayudar al proceso de desintoxicación y a preparar al organismo para el resto del día a que pueda ingerir los alimentos y estos se digieran de una excelente forma, ¿sí? También, por ejemplo, lo que sí les recomiendo en esta semana es disminuir el consumo de carne animal. Me refiero a carne, pollo, pescado, mariscos. También disminuir el consumo de los lácteos. ¿Por qué razón? Porque estos alimentos tienen un poco más de toxinas. Entonces, en la primera semana tenemos que procurar que el organismo se vaya limpiando. No es que el paciente va a dejar de consumir carne por mucho tiempo, pero sí en la primera semana es importante como restringir y esto se le puede reemplazar, por ejemplo, con alimentos de origen vegetal que tienen proteína también, por ejemplo, la quinoa, el garbanzo, la habas, la esté en un proceso de adelgazamiento, no significa que tenga que estar débil, que es lo que muchas veces confundimos con las dietas rápidas de que no es que estoy bajando de peso, entonces estoy con la menor energía. Eso también es una pregunta que ustedes deben hacer desde el principio, ¿cómo está su energía durante el día? Para que ustedes vayan evaluando si la energía sigue igual, si sube o si baja. Lo ideal es que tengan un óptimo desempeño, ¿sí? Entonces, igual, recomendarles que consuman 3 a 5 porciones de fruta en el día. Más o menos para que tengan una idea de cuánto es una porción de fruta, es como del tamaño de un puño, ¿sí? Entonces, decirles a los pacientes, dependiendo del caso, que, por ejemplo, si no tienen hábito de comer nada de fruta, coman por lo menos 3 porciones que puede acompañar en el desayuno, en la media mañana y en el almuerzo o la media tarde. Y si las personas están ya comiendo fruta, incrementar a 5 porciones en el día, distribuidas igual, ¿sí?
y que varíen siempre los colores. Esta parte no se olviden porque es importantísima. Lo que es importante también esta semana, nada de lácteos, harinas blancas, azúcares blancas, ni frituras, para que el organismo se vaya desintoxicando y también para que el paciente entre en este proceso donde están al principio en esta fuerza de la voluntad que está al máximo, haciendo un clic, porque estos alimentos que les acabo de mencionar tienen un efecto adictivo. Entonces, comienzan a limpiar si su organismo deja de pedir este tipo de alimentos. Entonces, aprovechar la primera semana para esto, ¿sí? Disminuir el consumo de sal, también que es importante, no eliminarla por completo. Otra opción puede ser utilizar lo que es sal marina o sal cristalina del Himalaya como parte del protocolo. Y no tomar líquido con las comidas, es decir, no acompañar un líquido en el desayuno, en el almuerzo o la cena. ¿Por qué razón? Porque el momento que nosotros estamos con líquido en el estómago, cambia el pH y la digestión no es la misma. Entonces, procurar con estas reglas la primera semana va a apoyar muchísimo para el proceso y para las semanas que vienen. Entonces, eso como primer punto, ¿sí? Vamos a la segunda y la tercera semana, ¿sí? Donde nosotros comenzamos a utilizar el otro producto, que es la deoxicolina, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ahí ustedes ya comiencen a trabajar un poco con el manejo de porciones. El hecho de comer sano no significa que podemos comer la cantidad que quieran. Alguna vez me llegó un paciente que me decía, pero yo como un montón de fruta y no bajo de peso, pero comía una cantidad exuberante de fruta. Entonces, decir, por ejemplo, en el desayuno que disminuyan las porciones, ¿sí? Entonces, si estamos igual en el almuerzo acostumbrados a comer, por ejemplo, una porción de arroz o una porción determinada de carne, disminuir, ya sea la tercera parte, entonces, o por lo menos a la mitad. Entonces, más o menos para ir manejando estos protocolos. Incrementar el consumo de frutas y verduras en esto también es importante. Bueno, las frutas teníamos ya en la primera semana, pero las verduras, que ingieran verduras en el almuerzo y la cena. Se van a topar con muchos pacientes que las verduras les parecen aburridas y que no ingieren mucho. Entonces, recomiéndeles que la mitad del plato, tanto en el almuerzo y la cena, sean de verduras. Para que sea un poco más divertido, puede ser, por ejemplo, no solo verduras crudas, sino verduras salteadas, entonces verduras con especies también, ¿ok? Otra cosa que va a apoyar el proceso en la segunda y la tercera semana es que les beban 3 tazas de té verde en el día. Un buen té verde puede ser una en la mañana, otra a la mañana y otra en el almuerzo. Si el paciente tiene problemas para dormir, no le manden el té verde por la noche. También es importante que se aseguren en el caso de que si padecen de presión alta, porque el té verde puede subir la presión, entonces en esos casos no se aplica, ¿sí? Entonces, también podemos darles el primer ejemplo de cómo armar un desayuno saludable, ¿sí? Que puede ser una porción de fruta, como les decía, del tamaño de un puño, una porción de carbohidrato. Al hablar de carbohidrato pueden ser las arepas, puede ser el pan, entonces puede ser granola, pese a que la granola de preferencia que no tenga dulce, entonces que esto sea parte también de la alimentación, y además de esto que acompañen con una proteína o una grasa, ¿sí? De proteína estoy hablando, por ejemplo, el huevo, y de grasa que puede ser con aguacate o un poquito de aceite de oliva. Muchas veces cuando se habla de carbohidrato o de grasa, la gente se asusta y dice, no, pero es que eso es malo. Necesitamos de los diversos nutrientes de nuestro organismo para que nuestro cuerpo pueda realmente receptar bien, ¿sí? Voy a moverle un poquito la cámara porque está como el sol dándome, pero ahí precisamente. Ok, listo. Entonces, además de eso, comenzar también con el proceso de reconciliación corporal. Como les decía, se van a tomar con muchos pacientes que rechazan su cuerpo. Generalmente se ven la pancita y no es que dicen, ay, qué linda mi pancita, sino, ay, qué gorda, y tengo el gordo por aquí. Entonces, tenemos por una cuestión cultural también tendencia a criticarnos antes de agradecer lo que hace nuestro cuerpo. Entonces, quiero brindarles un ejercicio que yo les comparto mucho a mis pacientes para que se reconcilien con su cuerpo. Y es, por ejemplo, de preferencia totalmente desnudos. Si tienen un espejo de cuerpo completo sería ideal, y si tienen solo de un tamaño que solo alcanza hasta acá, se vean hasta donde puedan y de ahí lo hagan de manera física. Entonces, el primero es observar el cuerpo, ¿sí? Ver dónde tenemos un lunar, dónde tenemos una cicatriz, y verán generalmente en su pareja o en sus hijos
Y ustedes saben dónde tiene un lunar, dónde tiene una cicatriz, ¿ya? Pero eso no hacemos con nosotros mismos. Entonces, es importante incentivar para que el paciente se observe. Entonces, a mí me pasó alguna vez que haciendo este ejercicio encontré que justo en mi oreja tenía un lunar que en mi vida le había visto. Entonces, eso como primer paso, también el pedir perdón al cuerpo. Entonces, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, dicen, ay, es que el gordo de mi pierna, el gordo de mi brazo. Entonces, es pedirle perdón al cuerpo. Entonces, decir perdón por ser tan duro contigo. Entonces, porque generalmente, imagínense, yo digo, uno a veces se convierte en el jefe tirano de cada uno mismo. ¿Por qué razón? Porque al cuerpo le criticamos más de esta máquina que es tan maravillosa, nos acompaña a todo lado y nosotros le criticamos y le criticamos. Entonces, en realidad, este verbalizar y decir en voz alta el perdón a uno mismo tiene un efecto a nivel psíquico súper interesante, ¿sí? Y el tercer punto es agradecer. Entonces, por ejemplo, verse las manos, los brazos y decir gracias por dejarme abrazar, gracias por dejarme manejar, que se miren las piernas y digan gracias por dejarme caminar. Entonces, este ejercicio que nos toma alrededor de 5 a 10 minutos máximo, tiene un efecto súper fuerte en el paciente y esto va a hacer que inclusive el cuerpo responda mejor en las semanas. Entonces, durante los 10 días yo sí les recomiendo y que mantengan estos hábitos, incentivar a sus pacientes para que se lleven los hábitos. Decir, ok, nosotros te vamos a acompañar con el proceso estético, pero es importante que tú pongas de parte y te colabores de una manera amorosa contigo mismo para que esto se mantenga a largo plazo, ¿sí? Además de eso, también, por ejemplo, en la segunda y la tercera semana, en la media tarde y la media mañana, se van a topar con gente que ya tiene el hábito de consumir alimento en estas comidas o con gente que no lo tiene. Entonces, y es importante sí realizar las 5 comidas para que el metabolismo se acelere un poquito más. Yo les recomiendo ahí sí en esas semanas que pongan igual una porción de fruta en la mañana y en la tarde, ¿sí? Eso que les va a ayudar para el proceso también. De ahí nos vamos a la cuarta y la octava semana, ¿sí? Entonces, el variar. Ahí insistan mucho en el variar la alimentación, variar los colores de las frutas, de las verduras. Se van a topar con los pacientes que se casan con la manzana o se casan con las frutillas y es importante decirles, es importante que varíes tu alimentación para llenarte de nutrientes, de energía y darle calidad y que ese organismo funcione mejor. Igual las verduras, generalmente la clásica que es la ensalada de lechuga, tomate y tal vez un poco de zanahoria. Entonces variar, ok, escoge los pimientos de diferentes colores, pepinillo, cómele al pepinillo, por ejemplo, fresco, pero también salteado. Entonces, y además de eso también darles ahí ya una guía para el almuerzo. Entonces, el almuerzo sí les recomiendo, por ejemplo, si el paciente tiende a comer mucho, sí haya una fruta. Depende mucho cada caso. Se prefiere, para evitar fermentación, que la inicien con la fruta. Pero hay pacientes que tienen la costumbre de comer el postre. Entonces, en esos casos va a aplicar para que ustedes puedan dar la alimentación, la fruta, como al final como postre. Entonces, de esa manera se va jugando un poco con el cerebro de los pacientes también, ¿ya? En el almuerzo, como yo les decía, la mitad del plato que sea verduras, la tercera parte que sea la proteína animal y la otra tercera parte que sea el carbohidrato. Para que ustedes se guíen, básicamente es un puño de carbohidrato y más o menos del tamaño de la carne, pollo, pescado, proteína animal, que desde la segunda y la tercera semana ya podemos comenzar a consumir, que sea del tamaño de la mano, ¿sí? Y delgado. Eso va a ser una referencia bastante importante. Y también es importante que vaya la grasa. Entonces, como les digo, oímos palabra grasa y uno se asusta, pero necesitamos de grasa saludable. Entonces, puede ser que vaya con un cuarto de aguacate o una cucharada de aceite de oliva en la ensalada. Entonces, esta combinación de nutrientes va a ayudar al proceso, va a ayudar también como de una forma global a todo lo que está buscando el paciente, ¿ok? Y en la cena, recomendarles que básicamente hagan igual que el almuerzo, pero sin el carbohidrato ni la fruta. Por ejemplo, solo la proteína animal y la ensalada. Y que varíen, que también vean recetas, que se ingenien para comer sano y rico utilizando especies, porque generalmente uno dice, bueno, el comer sano tiene que ser aburrido y no necesariamente es así. Entonces, eso para hablarles de la cuarta a la octava semana. En la novena semana
vamos a insistir mucho en la utilización de especies. Y les quiero contar que las plantas tienen la sabiduría de llevarnos muchas veces al equilibrio. Entonces, por esa razón de los fármacos, muchos salen a través de las plantas. Y la utilización de especies, nosotros que vivimos y estamos en esta zona de Sudamérica, donde la tierra es riquísima, tenemos varias especies que tenemos que utilizar. Si podemos utilizarla de la plantita, mucho mejor. Y si no, si ya viene seco, también. Entonces, uno para mejorar los sabores y otros para que acompañen el proceso. Entonces, como especie se puede utilizar el ajo, la cebolla, el culantro, el perejil. Tenemos, por ejemplo, también el cardamomo, la cúrcuma y una infinidad de especies también que van a ayudar. El jengibre. Y para los pacientes también que no padecen de problemas a nivel gástrico, un poco de ají les va a ayudar también a nivel metabólico, pero siempre asegúrense que no haya problemas a nivel gastrointestinal, ¿ok? Entonces, a la 10ª semana es importante que, por ejemplo, la cena incentivan a que la hagan vegetariana. Entonces, generalmente uno habla vegetariano y se le viene solo verduras a la cabeza, y en realidad no solo va por ahí. Entonces, como les decía al inicio, tenemos aquí el garbanzo, las habas, el frijol, que eso puede acompañar a las verduras, que va a hacer que el organismo recepte mucho mejor por la noche y no se vaya tan pesado, ¿sí? Entonces, eso por ahí. Y en la 10ª semana les voy a recomendar que ustedes den el incentivo para que los pacientes coman de manera más lenta. Como yo les decía, el comer lento es imprescindible para una mejor digestión. Inclusive está comprobado ahora que vivimos en un mundo de tanta locura, excepto en esta etapa que creo que nos ha pegado un frenazo a todos, pero el comer lento nos ayuda a relajar, ya que nos hacemos con menor cantidad de comida. Entonces, ustedes habrán notado muchas veces que uno come y a veces está comiendo rapidísimo y siente que todavía le cabe más comida. Pasaron 10 minutos y uno está repleto y que no aguanta más, y es porque recién hace rato llega la información al cerebro. Entonces, quiero compartirles algunas estrategias para que ustedes incentiven esa parte. La una es que el paciente coma con su mano no dominante. En mi caso, justamente yo soy diestra, entonces es comer con la izquierda. Entonces, aparte de que se activa otro lado del cerebro, es interesante porque al comer con tu mano no dominante, te obligas a comer más lento porque no tienes tanta práctica, ¿sí? Otro de los consejos es masticar 30, 40 veces. Uno dice, pero me va a quedar como 3 horas ahí. No necesitamos hacer todos los bocados, pero por lo menos unos 10 bocados en cada comida ya va a marcar una diferencia. Acuérdense que somos seres de hábitos, entonces el momento que nosotros comenzamos a instaurar el hábito para repetición y repetición, después lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, esa es también otra de las cosas que les recomiendo. También que se tomen los tiempos, díganle, ok, al paciente, come como siempre comes y tómate el tiempo, ver cuánto te demoras en el desayuno, cuánto te demoras en el almuerzo y cuánto en la cena. Entonces me invento, digamos que en el almuerzo se demoraron 10 minutos, que a veces se van a topar con pacientes que se demoran menos, ¿sí? Entonces, díganle que hagan como un reto consigo mismos y que si se demoran los 10 minutos, al día siguiente incrementen a 12 minutos, hasta que poco a poco lleguen por lo menos a los 20 minutos. Si es más tiempo, mucho mejor también, ¿sí? Entonces, también otro de los consejos que les doy es generalmente cuando uno está comiendo, el siguiente bocado está listo para entrar antes de que nosotros traguemos. Entonces, mi recomendación ahí es que dejen el cubierto en el plato, traguen y sigan con el siguiente bocado, ¿sí? En la actividad física, como les decía, es importante que la incentiven desde el inicio, sería lo ideal para ver mejores resultados. Pregúntenle a la paciente si le gusta hacer actividad física, si no le gusta, si ya hace, qué está haciendo. Entonces, incentivar, como les digo, depende mucho de cada caso. Entonces, si tenemos un caso que no hace nada de actividad física, incentívenle a caminar 1 hora. Por lo menos de 5 a 7 días a la semana, entonces, y a un poquito más rápido el paso. Si tienen pacientes que ya caminan, díganle que comience, por ejemplo, a trotar 1 minuto, ¿ya? Y caminar 10 minutos, trotar 1 minuto. Entonces, de esta manera sale el cuerpo de la zona de confort. Igual si es que ya se van a topar con pacientes que hacen un poquito de otras actividades, entonces seguirles incentivando, decirles que en realidad motivarles para que continúen con la actividad, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, es importante, el rato que ya terminan el proceso, que ustedes les digan al paciente que una vez a la semana coman esta comida, entre comillas, no saludable. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando uno restringe, el paciente comienza a entrar como en mucho estrés. Es como si yo les digo ahorita, no piensen en monos azules. Entonces, ¿cuántos monos tienen en la cabeza?
Y es en realidad porque nuestro cerebro funciona de una manera diferente. Entonces, decirle, ok, un día a la semana haz una lista de alimentos que te parezcan que no sean saludables, que te encanten y te permitas comer una pequeña porción una vez a la semana. El problema es cuando esto se vuelve un hábito de todos los días o pasando un día, pero una vez a la semana no hace daño. Como yo digo, también es importante para acompañar el proceso, porque si no, la comida comienza a convertirse en el enemigo y sale el rebelde que tenemos dentro. Entonces, si uno dice, ¿sabes qué? No tienes que comer arroz porque es un montón, nos topamos con un montón de mitos en internet o porque nos dijeron que esto es malo, entonces no papas, no arroz, entonces, ¿y qué sucede? Que de ahí lo que uno quiere es pensar solo en arroz. Y de ahí el rato que decide comerse un poco, no se come un poco de arroz, sino se come un montón. Entonces, esos son la parte de consejos que yo les puedo dar justamente para cada una de las semanas de acompañar. Recuerden que cada paciente es un mundo, no hay una regla específica. Yo sí les sugiero que en ciertos casos, si el paciente puede acudir a un profesional en nutrición, lo haga para tener una alimentación más personalizada, porque lo que yo les estoy compartiendo ahorita es como una guía para cada paciente. En algunos va a resultar el cambio, va a darse por default, pero también en otros pacientes no van a responder tan fácilmente y es cuando se necesita una alimentación más personalizada. Entonces, eso es lo que les puedo compartir como información. Quiero que vayan enviando sus preguntas, entonces, para poderles ayudar también con ese tema. Y eso, entonces, muchísimas gracias por su tiempo y la atención. Entonces, espero sus preguntas. Bueno, entonces quedo yo pendiente para las preguntas que tengan. Entonces, con toda confianza, vi que hay varias personas que nos saludan, inclusive de España. Entonces, quedo abierta. Entonces, es importante que vayan tomando en cuenta, tomando nota, para ir mejorando parte del proceso con sus pacientes. Perfecto. Entonces, igual, por ejemplo, tienen que tomar en cuenta el hecho de que muchas veces también estamos tan como con tantas cosas por hacer o con muchas actividades. Entonces, también es importante, por ejemplo, con cada uno de los pacientes, que ustedes vayan diciéndole y haciendo tomándoles la lección. Ok, ¿qué hiciste esta semana? Y sin reprocharles, porque el momento que uno le reprocha al paciente, es totalmente diferente la reacción, inclusive comienzan a mentir. Y la idea es que el paciente también tenga esta parte de tener la confianza y sentirse, inclusive si es que no cumple, y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que está pasando de por medio? Para ver si es que también se necesita una interconsulta o una alimentación un poco más estructurada. Entonces, vamos viendo también las preguntas que tienen, ¿sí? Entonces, perfecto. Rocío, qué bueno, gracias a ti por tu tiempo, por escucharnos y realmente poder apoyar con todo lo que necesites. Entonces, también aquí tenemos a Alejandra, nos dices, ¿qué significa combinar los colores de las frutas? Básicamente, por ejemplo, si en la media mañana comimos una fruta de color rojo, como es la frutilla, a la media mañana de otro color, por ejemplo, de un color verde, como una manzana verde, y más tarde algo de otro color que puede ser, por ejemplo, de color anaranjado, como una naranja, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas que podemos ir viendo para que veas la variación de colores. Entonces, cuéntame si queda resuelta ahí tu pregunta o si tienes alguna otra inquietud, ¿sí? También dice otra pregunta de Pau. ¿El agua se debe tomar rápido o de forma lenta? Es una excelente pregunta, Pau. Te cuento que el agua, lo ideal es que se vaya haciendo paulatinamente, porque si no es como mucha fuerza para el organismo. Entonces, te vas a topar con gente que dice, no, es que no tengo tiempo y me tomo de una. Y es ir instaurando así sea el hábito poco a poco, si no toman nada de agua, unos 2 vasitos, pero paulatinamente, poquito a poco, para que el organismo sea, como les decía, cada cosa que ingerimos de una forma súper amorosa, ¿sí? Laura nos dice, ¿por qué se deben suspender los lácteos? En las primeras semanas que estamos en el tema de desintoxicación, yo recomiendo suspender los lácteos, porque todo lo que viene de origen animal tiene un poco más de toxinas, tienen sus beneficios, sí, pero en la semana de desintoxicación nos ayudan justo para el proceso. Entonces, Laura, espero que te quede ahí clara la respuesta y si no, me comentas, ¿sí?
Jamie, muchísimas gracias por tu comentario. Entonces, más bien, qué lindo tenerte por acá. Tenemos también saludos desde España. Buenísimo, Vélez Belleza Integral. Me alegro justamente que podamos llegar también a otras partes del mundo y conectarnos, que es parte de la parte online que tenemos hoy en día. Vamos a ver recomendaciones, dice Edna. Recomendaciones para la dieta de pacientes hipotiroides propensos a subir de peso. Bueno, el momento que tenemos ya un paciente con una patología, realizar una dieta específica tiene que ya encargarse un profesional en el área. Entonces, las recomendaciones que les estoy brindando en este momento les van a ayudar a aportar al proceso, pero en ciertos casos donde ya se topen con ciertas patologías, siempre contactar a un profesional en nutrición para que les pueda guiar de manera específica. ¿Sí? Entonces, Edna, cuéntame si es que también queda ahí resuelta tu pregunta, y si no, con mucho gusto también sigo respondiendo, estoy leyendo para poderles ayudar, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Dice, si inicio con un tratamiento y tengo un ICM de 28, ¿debo disminuir el consumo de sal y grasas? Depende del caso. Lo ideal, el rato que tenemos nosotros con un IMC no podemos basarnos. Entonces, para el momento que queremos nosotros bajar de peso, tenemos que reducir la cantidad de grasas, de porciones, de todos los nutrientes, pero también utilizar nutrientes de calidad. Entonces, la sal se recomienda disminuir si es que hay una retención de líquidos, entonces, o si el paciente tiene tendencia también como a ser nervioso, con tendencia al miedo, se reduce. Entonces, pero habría que ver porque en cada paciente somos tan un mundo que realmente estaría mintiéndoles si les digo sí o no, hay que ir viendo e ir manejándolo. ¿Sí? Vamos a ver, Jamie, ¿cómo sería la mejor recomendación para alguien que sufre de migraña? Bueno, habría que ver de dónde proviene la migraña. Entonces, con respecto a consejos nutricionales, se pueden dar algunas recomendaciones, pero cada organismo y cada persona es tan un mundo que hay que ir chequeando cómo podemos ayudar. Entonces, generalmente tenemos algunos alimentos que agravan la migraña, por ejemplo, el aguacate, tenemos también el maní, el huevo, el plátano. Entonces, preguntar si estos alimentos están de por medio, también muchas veces causa de la migraña puede ser exceso de estrés. Entonces, ahí sí se necesita un acompañamiento diferente, o si hay alguna otra causa, hacer una interconsulta. La hidratación también es importante, también una de las causas de la migraña puede ser esto, o porque el paciente no se está nutriendo bien. Entonces, hay varias causas y habría que ver cuál en específico. Si ustedes ven que la migraña está persistiendo, les recomiendo que refieran también a otras personas y no se encarguen solo ustedes de solucionar el tema. Entonces, eso, Jamie, te pongo como dato. Entonces, igual, cuéntame si tienes alguna otra inquietud. Vamos con las siguientes preguntas. Dice, recomendaciones para pacientes diabéticos. Su ansiedad por comer es incontrolable. Bueno, para pacientes diabéticos, como les vuelvo a mencionar, cuando tenemos patologías de por medio, se necesita realmente un profesional experto en el tema para que pueda guiar de manera más específica. Las recomendaciones que yo les doy, les di anteriormente, es para pacientes sanos, ¿sí? Entonces, pero si ya el paciente está con diabetes, tiene que asegurarse que justamente tengan tengamos el hecho de asegurarnos que el paciente tenga una guía un poco más específica, ¿sí? Por otro lado, también cabe recalcar que la ansiedad viene por varias causas. Puede ser por falta de nutrientes, por temas emocionales, que ahí se necesita un trabajo de por medio del cual tienen que realmente referir. Entonces, Sandra, espero que ahí quede justamente resuelta tu pregunta, ¿ok? Entonces, recomendaciones para la dieta de pacientes con colon irritable. Igual, Edna y al resto les vuelvo a mencionar, cuando tenemos problemas más específicos, tienen que de ley referir a un profesional en nutrición para que se haga cargo. Entonces, en ese caso, ustedes pueden dar una generalidad para ayudar al proceso con todos los productos que estamos utilizando. Entonces, pero como por eso es importante asegurarse si hay alguna patología o no la hay, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Ok, los productos tienen algún componente que ayuda a adelgazar. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? Bueno, justamente, Elena, tendríamos, yo soy de la parte experta en la parte de nutrición. Sería interesantísimo, le voy a contactar a la persona que te podría dar ese dato si me ayudas con tu correo electrónico o un teléfono para contactarte WhatsApp y que se te puedan dar esta parte en específico. Entonces, ahí te estaría yo diciendo cosas que no es mucho mi área para que te especifiquen eso, ¿ok? ¿Qué opinas sobre la dieta vegana? Berenice, bueno, cada persona decide seguir una parte de alimentación acorde a lo que convicciones o diversas cosas. No hay ningún problema en llevar una dieta vegana siempre y cuando sea con una guía en específico, entonces, porque si no pueden haber deficiencias. Entonces, tiene que estar bien guiado porque si no el paciente o la persona que lo practica puede descompensarse. Una dieta vegana o vegetariana o lacto o vegetariana puede ser muy bien llevada siempre y cuando tenga la guía adecuada, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Julie dice, para esos pacientes con trastorno metabólico sería mejor disminuir la fruta, se puede reemplazar media mañana y media tarde por frutos secos. Bueno, si tenemos un síndrome metabólico, dependiendo de qué cantidad de frutas están consumiendo, entonces muchas veces también mandamos, ok, los frutos secos son muy buenos para la salud, sí, pero también la cantidad hay que medirla, porque si no también comienzan a aumentar otros índices. Entonces, una vez más, chicos, les vuelvo a repetir, si hay una patología de por medio, sea diabetes, hipertensión, puede ser hipotiroidismo, colon irritable y una infinidad de patologías que nos encontramos, siempre referir. Entonces, súper importante que estén de la mano de un profesional para que pueda guiarles con la parte alimenticia más específica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dice Verónica, ¿es bueno consumir avena en las noches con alguna fruta como cena? Es muy buena tu pregunta, Vero. ¿Por qué razón? Porque no es que sea malo, entonces hay muchos mitos y cada persona es un mundo, entonces hay personas que les va a caer muy bien la fruta con avena por la noche, hay otras que no. Entonces, si es que al paciente no le gusta la fruta con avena o su cuerpo no le pide, tampoco obligarle, ¿sí? Entonces, y hay que ir probando, entonces podría ser una buena opción en la cena respetando las porciones y la persona queda saciada. Entonces, recuerden que no tiene que ser un proceso como martirizante, entonces siempre irles preguntando a los pacientes cómo se sienten con la alimentación, qué les cuesta y ustedes ver si tienen un criterio, si necesitan realmente el paciente ser referido, ¿ok? Vamos a ver. Pau, muchas gracias por la información. ¿Con qué frecuencia debe consumirse el huevo? Edna, te contesto esto. Bueno, todo alimento y todo hábito que nosotros tenemos en la vida puede ser remedio, alimento o veneno. Entonces, si es que el cuerpo requiere de ciertas sustancias en el organismo, seguramente puede pedirte hasta 5 veces en la semana. Se recomienda que no sea, uno no sature a su cuerpo. Mucha gente, bueno, porque me llena el huevo, comienza a comer todos los días a largo plazo y eso comienza a ser tóxico. Yo recomiendo unas 3 veces por semana, es una buena opción, a menos de que su cuerpo realmente les esté pidiendo, ok, pero siempre incentivarles con otras opciones para comer y que no se casen con el mismo alimento porque si no el cuerpo comienza a generar resistencia. Edna, espero que ahí esté resuelta tu pregunta. Vamos a ver. ¿Es recomendable consumir avena en agua en las mañanas, Moni? Depende mucho de cada persona. Entonces, en algunos casos sí es recomendable porque les ayuda a saciarse un poco más, a mejorar el funcionamiento intestinal. Pero hay que ir viendo en cada paciente. Entonces, es interesantísimo porque en internet y en todo lado van a encontrarse con una generalidad de información. Entonces, y cada paciente es un mundo. Entonces, es ir viendo, ir probando. Entonces, puede que la avena con agua en algunos sea bueno, en otros no tan bueno. Entonces, eso hay que ir testeando. Moni, espero que ahí se haya resuelto tu pregunta. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Daisy dice, te quisiera preguntar algo, pero es una chiquita de 5 años con discapacidad. Ella come, pero no sube de peso. Ya no sé qué hacer y me dicen que tengo que darle una buena nutrición. Daisy, habría que ver qué nomás está de por medio en tu nena. Entonces, ver como una interconsulta, inclusive con un profesional, ver qué está pasando, qué no absorbe y tendría que eso irse un poquito más a fondo, ¿sí?
Edna dice, ¿está bien comer frutos secos para calmar la ansiedad de comer? ¿Hay algún tipo de fruto seco específico que se recomiende? Bueno, les cuento que todos los alimentos que son ricos en proteína y grasa, sí, van a disminuir la ansiedad porque genera y disminuir el apetito, pero también hay que ver otras cosas de por medio, ya que más o menos para que tengan una idea, un puño de frutos secos tiene un montón de calorías, entonces esa parte hay que ir equilibrando. Entonces, si ven que el paciente tiene mucha ansiedad o mucha hambre, no duden en apoyarse en un profesional de nutrición para que pueda guiar un poco más. Como les digo, al momento de nosotros querer ayudar a los pacientes, cada quien tiene síntomas y los síntomas tienen diferentes raíces, ¿ok? Vamos a ver. Dice, durante las semanas 10, ¿cómo debe ser el consumo de las harinas? Entonces, durante todo el proceso de todas las semanas, recomiendo que, por ejemplo, en las harinas, de preferencia que sean integrales, si encuentran pan de masa madre, pan centeno, entonces panes de larga fermentación, evitar las harinas blancas. Las harinas blancas nos generan mayor ansiedad y en realidad también son como adictivas. Entonces ustedes habrán notado y hagan la prueba muchas veces de comer las harinas y uno quiere seguir comiendo. Entonces, si da ganas, como que en pequeñas porciones, si hay ciertos alimentos que, por ejemplo, son de harinas y que los pacientes les gusta consumir, disminuyan la frecuencia. Entonces, el decirles suspendan no es una buena opción, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Saludos desde Perú. Entonces, qué lindo estar conectado de diferentes partes del mundo. Entonces, realmente siento una emoción súper bonita. Y como les digo, estoy de Quito y ver que estamos conectados de Latinoamérica hasta España es lindísimo. Vamos a ver, es cierto que el consumir frutas en las horas de la noche no es buena porque el metabolismo es lento y se acumula mayor cantidad de azúcar. Aloqua, espero que haya dicho bien tu nombre. Te cuento, depende mucho de los organismos, entonces hay un montón de teorías que se van a topar, pero cada persona funciona muy diferente. Entonces, en la noche a veces no se recomienda, más bien porque puede fermentarse, en otras porque se acumula el azúcar. Algunas teorías y algunas líneas de trabajo lo manejan así. Desde mi línea de trabajo manejo mucho también con alimentación intuitiva. Hay a quienes les pide el cuerpo fruta en la noche y hay que ir testeando esa parte. Entonces, no es que no hay como una regla que es buena o malo. Y recuerden que no hay como alimentos buenos y malos, sino para cada circunstancia y para cada persona es diferente, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Edna, ¿hay alguna página que recomiendes donde podemos encontrar cenas saludables? En realidad, te soy muy honesta, no tengo una página en específico. Si quieren, también pueden seguir por Instagram o Facebook, donde suelo poner algunos consejos, pero como cenas específicas es difícil. Entonces, en algún momento podríamos hacer alguna cosa de recomendaciones de cenas. Entonces, siempre recomiendo que haya verduras en la noche e ingeniarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos una receta de un estofado de pollo, ¿ya? Pero este estofado tiene mucha grasa, es como reemplazar con otras cosas y quitarle la grasa y hacerlo saludable utilizando las diversas especies. Entonces, vamos a ver. Moni, de nada, más bien espero que les sirva toda esta información que es para ustedes. Daisy, es cierto que las sopas llenan, pero no alimentan en la noche. Es recomendable dar a una persona con reflujo. Bueno, una vez más, cuando se trata de síntomas, depende mucho de cada persona, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una sopa un poco más ácida, como que tiene tomate, puede producir reflujo. Si la sopa está muy caliente, puede producir reflujo. Entonces, las sopas se recomiendan, dependiendo los casos, ayudan sí a llenarnos un poquito más cuando son de verduras, y yo sí recomiendo en algunos casos cuando hay mucha hambre, es como un aliado. Hay personas que, por ejemplo, las verduras crudas no les sientan tan bien, entonces en sopas o salteadas son una buena opción. Entonces, eso espero, Daisy, que te sea el consejo de utilidad. Entonces, Ana María, en mis redes sociales me encuentras como Daniel Endara Nutricionista, tanto en Instagram o en Facebook. Entonces, y yo gustosa también de poderles seguir compartiendo información. Vamos a ver. Elena, cuando se habla de harinas, ¿qué alimentos se están considerando en este grupo? Al hablar de harinas me refiero a todo lo que es harina, que tiene harina de trigo, tiene harina de maíz también. Entonces, pese a que obviamente en el caso de la harina de maíz no hay integrales,
pero eso como harinas básicamente, ¿sí? Hay otras harinas, por ejemplo, que ahora nos encontramos con la harina de coco o la harina de almendra, que esos van en otro grupo porque son harinas con mayor cantidad de grasa saludable, pero se manejan de manera diferente, ¿sí? Entonces, me alegro que les sea de utilidad igual. Dice Delia, doctora, cuando tienen el Helicobacter se puede dar beterraga, me imagino que es beteraba, que es acá en Quito la conocemos como remolacha. Entonces, no hay problema a menos de que genere. Entonces, ahí tienen que ver ciertos alimentos si es que generan una reacción en negativo. Entonces, hay superfoods que tenemos hoy en día un montón. Entonces, la chía, tenemos la moringa, tenemos la quinoa y una diversidad de alimentos que son una maravilla. Pero en cada persona funciona diferente y lo mismo con las verduras, ¿sí? Entonces, Pau, muchas gracias igual por sus comentarios, por todos sus comentarios. Me alegro poderles haber podido apoyar. Entonces, de parte de Denova, les agradecemos por la confianza, por estar, por haberse conectado. Entonces, tener la apertura para preguntar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver, déjame ver. Aquí tenemos una pregunta más, entonces, para no salir corriendo todavía, chicos. ¿Cuál es el tiempo máximo para comer en la noche antes de irse a dormir? El tiempo máximo, me imagino, Diana, que te refieres a la hora. Depende mucho. Lo ideal, por ejemplo, en algunos organismos yo sugiero que sea un tope de a las 7 de la noche, pero hay personas que por su estilo de vida no pueden comer antes de esa hora, entonces hay que ir esa parte como negociando, no hay como un específico. Y como les decía, cada organismo está en un mundo que hay en ciertas personas que hacer cambios paulatinos y no se puede imponer, porque el rato que hay una imposición dura eso muy poquito, ¿sí? Entonces, listo. Ahora sí, me voy a despedir de ustedes. Les agradecemos un montón en nombre de Denova. También yo agradezco a Denova por Pharmaceutical por haber confiado entonces en mí para poderles compartir esta información. Espero que les sea de utilidad y bueno, seguimos caminando. Les mando un abrazo gigante y que tengan una linda tarde.